Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Cartagena y en este instante le venimos a hablar un poco de los principios constitucionales que están establecidos en nuestra Constitución Nacional de 1991. Nuestro grupo está integrado por mi compañera Marianela Castro, Ruth Salcedo, Adrián Ospino y quien les habla Juan Rodríguez Gómez. Yo les voy a hablar un poquito acerca del principio que está establecido en el artículo primero de nuestra Constitución, que habla de la forma y los caracteres del Estado. ¿Qué dice el primer principio de nuestra Constitución Nacional? El primer principio de nuestra Constitución Nacional habla de que Colombia es un Estado social de derecho, establecido como república unitaria, descentralizada, eh, con regiones con autonomía territorial, eh, democracia participativa y pluralista, como lo muestra esta imagen acá, eh, con principios de dignidad humana, trabajo y solidaridad y prevalencia del interés general. Les voy a explicar un poco acerca de este principio. ¿Qué es eso de Estado Social de Derecho? Un Estado Social de Derecho es un Estado que nos permite que tengamos todas las personas la misma oportunidad, o sea, oportunidad para todos, sin distingo de raza, de religión, de ninguna creencia. Colombia es un Estado unitario, eso quiere decir que el poder está centralizado en una sola parte, o sea, Colombia está dirigida por un presidente y unas regiones que están establecidas con cierta autonomía regional, pero que dependen siempre del sistema central. De una democracia participativa, nosotros los colombianos estamos establecidos como una democracia y todas las personas mayores de edad pueden decidir en las urnas a quién eligen y a quién no eligen. La dignidad humana está establecida por establecer que todas las personas tienen derecho a que se les respete su dignidad y que las demás personas respetemos o tengamos límites con respecto a cada una de las personas. Y debe prevalecer el interés general sobre el interés particular. Entonces, como a manera de ejemplo, traemos una sentencia de la Corte Constitucional, que es la T-452 del año 1992, eh, donde un señor llamado Alfonso León interpuso una tutela porque se le estaba violando el derecho a la vida. El señor interpuso una tutela con contra la alcaldía menor de la ciudad de Bogotá, porque en el sector donde él vive, donde vivía, se establecieron unos negocios de reciclaje y eso trajo consigo una cantidad de cosas al barrio donde vivía, recicladores, personas que venían a fumar vicio en el sector, inseguridad, salubridad, mejor dicho, se le volvió al señor casi imposible vivir en la zona, entonces presentó una tutela alegando el principio de derecho a la vida. La Corte Constitucional, en el juzgado en primera instancia, requirió a la alcaldía mayor para que diera oportuna solución al señor y el juzgado, digamos que falló en contra, alegando que la alcaldía había atendido una petición, pero posteriormente en la corte le dio la razón eh, al afirmar que el señor tenía derecho a su integridad personal, a su integridad física, la de él y la de su familia, porque se estaban vulnerando unos derechos al establecer los debidos permisos unas empresas en la zona que lo que trajeron consigo fue eh, miseria y inseguridad para el señor. Otro de los principios de los que les voy a hablar
es el artículo 2 de nuestra Constitución, que habla de los fines del Estado. Dice que son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, proveer la prosperidad general para todas las personas, facilitar la participación de todos en las decisiones que se tomen que afecten la vida económica, política, administrativa y cultural de las personas. También en este artículo se habla de la independencia nacional, la convivencia pacífica y la protección de todas las personas a su vida, su honra, sus bienes y sus creencias. Este también es un artículo importante de nuestra Constitución y a manera de ejemplo también le puedo traer una sentencia de la Honorable Corte Constitucional P517 del año 1998 de un señor, digamos que hay un señor llamado Pedro Luis Suárez, que estaba en un establecimiento carcelario y presentó una tutela por violación al derecho a la intimidad, porque el señor decía que cada vez que le correspondía a él las llamadas de los fines de semana, los señores guardias estaban detrás del teléfono escuchando sus conversaciones y lo que él hablaba con su esposa y ellos hacían comentarios al respecto. Entonces, como este principio establece también de que la Constitución debe permitirle al señor intimidad, lo que se hizo fue que presentó una tutela y le dieron la razón al determinar que efectivamente se le estaban violando un derecho a la intimidad del señor porque estaban siendo escuchadas sus conversaciones. Entonces, en este momento vamos a hablar de 5 principios básicos y ahorita va a continuar mi compañera con el tercer artículo de la Constitución. Ahí lo puse en pausa. Bueno, como ya mis compañeros les habló del artículo 1, del artículo 2, yo les voy a hablar del artículo 3 del principio de soberanía popular. El artículo 3 de la soberanía popular se reside exclusivamente en el pueblo, el cual emana el poder público. El pueblo ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución lo establece. La soberanía popular es el poder del Estado que encabeza el pueblo para elegir sus gobernantes. Ellos pueden elegir como también ellos pueden revocar. Lo pueden revocar a través de un derecho de petición. A través de los derechos de petición nosotros le podemos exigir a nuestros gobernantes que nos rindan cuentas. Dale pausa. Tenemos también el Congreso, que es la representación del pueblo en el Estado. Como representación de soberanía tenemos una sentencia que es la 245 de 1996. Esta sentencia es una demanda que hizo el señor Antonio Vargas Álvarez. Declara por inexequibilidad la ley quinta de 1992, los artículos 131 y 337, lo cual el Congreso de la República la declara, la primera la declara exequible y la primera la declara exequible en el artículo 131 de la ley quinta del 92. La segunda es declarada también exequible el artículo 337 de la ley quinta de 1992. Bueno, continuando con lo que nos expuso aquí nuestra compañera, la señora Ross, yo les vengo a hablar sobre el artículo 4 de la Constitución, que habla sobre la supremacía de la Constitución y la obligación política de obediencia.
la Constitución colombiana, en su título primero de la Constitución, en el artículo 4, dice que la Constitución es norma de normas, por lo tanto es deber de los nacionales y de los extranjeros hospedados aquí en el país, acatar y recibir las normas. La Constitución dice que es el sistema jurídico que rige aquí en Colombia. Bueno, la Constitución tiene una posición de supremacía sobre las otras normas y esta es la que rige a todas las normas. Si yo después de esto le traigo un ejemplo con base a lo que le acabo de explicar, le traigo la sentencia C415 del 2002, donde se demanda el artículo 148 de la ley 446 de 1998, ya que vulnera los derechos al debido proceso y de la igualdad. Por su parte, los intervinientes consideran que las normas son constitucionales por la estructura interna de la superintendencia. Finalmente, la Corte Constitucional concluye que la Constitución es norma de norma y no se puede derogar o reemplazar. En cuanto a que una ley vaya en contra de ella, no se puede. En la sentencia 415 del 2002 y el artículo 4 de la Constitución puede decir que puede existir incompatibilidad entre una norma y una ley en contra de la Constitución, pero esta siempre va a estar por arriba de las demás. Bueno, yo les vengo a hablar sobre el principio, el artículo 5. El artículo 5, el Estado reconoce sin discriminación alguna la primacía de los derechos inalienables de las personas y ampara a la familia como institución de la sociedad. En este artículo podemos describir lo que es familia. Familia está conformada por padres e hijos de una misma crianza. La jurisprudencia constitucional da definición como aquella que nace de las relaciones, de los valores y de las costumbres. En la sentencia tutelar 070 del 2015 dice que los derechos a la igualdad de la familia. Por lo tanto, esta sentencia, el señor Carlos Arturo Cabrera y Noemí declaran esta sentencia ante un juez diciendo que en la empresa donde trabaja el señor Carlos no le daban los derechos de estudio a su hijo, alegando la empresa de que por ser hijo tercero, o sea, no hijo del señor, no tenía estos derechos. El señor que, basado en la sentencia tutelar 070 del 2015, el derecho a la igualdad de auxilio educativo. Los padres del menor, como los mencioné hace rato, de Santiago, instaura una acción de tutela contra la empresa Acueductos de Agua y Alcantarillado de Bogotá. En esta sentencia, la Convención Colectiva del 2008-2011 del artículo 148 y la Convención Colectiva del 2012 al auxilio de recarga primaria a favor de los derechos biológicos y privados del niño. ¿Qué pasa en esta sentencia? En esta sentencia el juez, el caso del resuelve, el juez le da todos los derechos al menor, siendo este hijo biológico y no siendo este hijo biológico de la misma pareja.
el cual todo niño tiene derecho a una educación y no se le puede privar de su educación. No siendo más, muchas gracias.